Buenas noches. Total condena y rechazo por parte del Senado de la República al atentado que sufrió hoy el senador Feliciano Valencia en una de las vías del departamento del Cauca. El presidente del Congreso, Arturo Char, afirmó que el hecho pone en riesgo la democracia y le solicitó al gobierno nacional investigar y capturar a los autores del atentado. El senador Feliciano Valencia del Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz fue víctima de un atentado cuando se desplazaba en su vehículo entre el corregimiento El Palo y Tacuelló, en el punto El Tierrero, en Toribío, departamento del Cauca. La camioneta fue impactada en 3 ocasiones, en varios costados y en la parte de atrás, lo que originó la reacción de la escolta, quien rápidamente salió del lugar, salvándole la vida al congresista. Ahí en El Tierrero, hombres armados, vestidos de civil, que estaban en una camioneta, 4 puertas de Platón, nos dispararon cuando íbamos pasando. ¿A quién le atribuye este atentado, senador? Yo se lo atribuyo a las disidencias, a Dagoberto Ramos sobre todo. El presidente del Congreso de la República, Arturo Char, condenó el hecho y pidió a las autoridades iniciar una rápida investigación. Rechazamos el atentado contra el senador Feliciano Valencia. Hechos como este ponen en riesgo la seguridad de nuestra democracia y le pedimos respetuosamente al gobierno nacional iniciar una investigación que conduzca a los culpables de este repudiable hecho. Senadores de diversos partidos rechazaron el atentado. Nuestra solidaridad con nuestro compañero Feliciano Valencia. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que garantice la vida de los líderes políticos y de los líderes sociales en todo el territorio. Condeno en forma enfática el atentado contra mi colega, el senador Feliciano Valencia, quien es uno de los más destacados líderes indígenas del país. Desde todos los partidos con asiento en el Senado pidieron reforzar la seguridad del congresista Feliciano Valencia y de los líderes sociales de las comunidades indígenas. Vamos ahora con los titulares de otras noticias legislativas. Avanza reforma al sistema de salud. Senadores buscan con el gobierno optimizar la atención a pacientes y mejorar condiciones salariales del personal médico. Prohibir o no el glifosato, se abre el debate en el Senado por las implicaciones a la salud frente a la necesidad de disminuir los cultivos ilícitos. Prohibido explorar y explotar minerales en los páramos. Por unanimidad, plenaria del Senado defiende el ecosistema del país. Senado reforma la ley del turismo que busca reactivar la economía del sector con beneficios tributarios y exenciones a la llamada industria sin chimeneas. Avanza la reapertura de playas y ríos. Senadores invitan a realizar un turismo responsable, extremando autocuidados por COVID. Pescadores artesanales recibirían beneficios y subsidios a través de un proyecto que se tramita en el Senado. Dios sé bien que estoy afuera. Formalización y apoyo para el gremio de la música. Senado estudia proyecto para ayudarlos en medio de la pandemia. Un minucioso estudio, debate y reformas al actual sistema de salud realiza el Senado de la República para responder a la pandemia por COVID-19. Senadores buscan con el gobierno optimizar la calidad en la atención de los pacientes y mejorar las condiciones laborales del personal médico. Fortalecer el talento humano del sistema de salud y depurar las EPS que no hayan prestado servicios de calidad a los pacientes son algunos de los objetivos de un proyecto de ley que ya comenzó su trámite en el Congreso. Senadores insisten que quienes están en la batalla contra la pandemia deben tener mayores garantías y ajustes laborales para ejercer su labor. Es el clamor de miles y miles de colombianos que estaban pidiendo que se revisara la ley que rige nuestro sistema de seguridad social y nuestra atención en salud. Ese verdadero mensaje de urgencia lo están dando los médicos, las enfermeras, los odontólogos y todos los trabajadores del sector que estuvieron en primera línea durante esta pandemia. En audiencia pública, con más de 150 representantes de la salud, médicos, pacientes y asociaciones científicas, dieron a conocer las necesidades que tiene el sistema y que se agudizaron durante la pandemia. Si nosotros vamos a hablar de pensar en el usuario, debemos garantizar que realmente se cumpla el tema de accesibilidad e integralidad, independiente que sea régimen subsidiado y contributivo.
No resuelve muchas de las principales problemáticas del talento humano en salud de la prepandemia y que obviamente se exacerbaron con la pandemia. Rescata la importancia de la dignificación del talento humano en salud, pero sin establecer, al menos conceptualmente, cómo. Depurar las EPS ineficientes y que hayan dado un mal manejo a los recursos fue otro de los planteamientos. No es buena la figura que propone el proyecto del pago para recibir afiliados de las liquidadas, porque para eso son las reservas técnicas. Y además esos pagos pendientes a los prestadores los debería asumir pues la entidad liquidada. El presidente de la Comisión Séptima afirmó que el debate continuará y la corporación seguirá abierta a escuchar a los representantes del sistema de salud para proponer y concretar un proyecto que responda al sistema y enfrente la pandemia. No queremos en la Comisión Séptima hacer nada a espaldas del país, y menos aún cuando se trata de un proyecto de ley de salud, que es uno de los problemas, sin lugar a dudas, que tiene más impacto en la sociedad colombiana. La próxima semana se realizará una segunda audiencia donde se tratará el tema de la tercerización y las mejoras laborales del personal médico en Colombia. Saludo a esta hora a mi compañera Julieta del Río. Julieta, buenas noches. Marcela, muy buenas noches. Y sigue el debate por el uso del glifosato. Cifras del gobierno demuestran que desde que se suspendió el uso del herbicida, las hectáreas de coca han aumentado. Mientras que en el Ministerio de Defensa anuncian que están listos para la aspersión, desde el Senado analizan y debaten su viabilidad. Nuevamente se reabre el debate acerca de si se usa o no el glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos en el país. Lo cierto es que desde el 2015, año en el que se suspendió el uso del herbicida, según datos del Observatorio de Drogas de Colombia, aumentaron las hectáreas de coca pasando de 96.084 a 171.490 en el 2017. Aunque el Ministerio de Defensa dice que es evidente la eficacia del herbicida en la lucha contra las drogas, expertos advierten sobre las consecuencias de su uso. Con este herbicida que ha demostrado ha afectado a comunidades en otros lugares del mundo y que podría tener esos mismos impactos en nuestro país con las comunidades. Para otros expertos, la evidencia científica es diferente y no causa daños en la salud. ¿Qué encontramos? Que en más de 4.400 estudios el grueso de la evidencia no logra demostrar que haya una causalidad entre glifosato y desenlaces en salud. Sí hay algunos estudios de menor rigurosidad y muy esporádicos que casi siempre los detractores del glifosato citan. Desde el Senado, a través de varias audiencias públicas, se buscará mostrar los graves efectos que trae el uso del glifosato e insistirán para que a través de ley se prohíba su uso. Por ser un instrumento ineficiente, de altísimos costos y altísimos niveles de resiembra, que afecta a la salud de los campesinos, la biodiversidad y el ambiente. Este jueves llevamos a cabo una audiencia pública con académicos y ambientalistas para analizar el tema de impacto ambiental. Para otros senadores, la aspersión con el herbicida es indispensable en la lucha contra el narcotráfico y es urgente retomarla. La aspersión aérea con glifosato fue suspendida en el año 2015 y se ha visto el incremento en las áreas de estos cultivos. Un incremento que va asociado a la delincuencia, al narcotráfico, al microtráfico, a todos los problemas económicos que trae a los cultivos ilícitos que se ven afectados por la revaluación que causa el narcotráfico, pero fundamentalmente en la muerte de colombianos, no solamente por la violencia, sino por el tema de salud pública. En el ciclo de audiencias públicas, los expertos, académicos, ambientalistas y senadores analizarán las implicaciones que tiene el uso del glifosato y si es eficaz o no para erradicar las más de 212.000 hectáreas de cultivos ilícitos que hay actualmente en Colombia. Un comité interinstitucional del gobierno rindió un informe a la Comisión Séptima del Senado para revisar las acciones adelantadas en la protección de los menores de edad cuando son vulnerados sexualmente. 1.000 millones de niños entre los 12 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abuso sexual en el último año. Así lo revela un informe de la Organización Mundial de la Salud. En Colombia la situación es de cuidado. Cada 2 horas se viola un niño o una niña. Cada 2 horas. Pero al mismo tiempo, en este país, Colombia, cada 12 horas sale un violador libre de la casa. Por esta problemática fue creado el Comité Interinstitucional para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes víctimas del abuso sexual, el cual rindió informe ante la Comisión Séptima del Senado.
familia, sociedad y Estado. Tenemos que trabajar de la mano para garantizar los derechos y proteger y garantizar que nadie se atreva a poner un dedo sobre la integridad física, psicológica, emocional o sexual de nuestra niñez. Senadores insisten en el trabajo articulado para lograr que niños, niñas y adolescentes tengan prioridad en la atención y restitución de sus derechos. Medidas de seguridad en las zonas donde hay más violencia contra los niños, analizar sus causas, las acciones preventivas y las acciones policivas. También hay que mirar una capacitación en la manera de la crianza de nuestros niños. Desde el Congreso advierten que la responsabilidad sobre el cuidado de quienes son el presente y futuro del país no es de una sola institución, es de la sociedad en su conjunto, es de todos. Saludo a mi compañera Carol Dao, que nos presenta un panorama desde las regiones. Julieta, televidentes, buenas noches. Desde las regiones les contamos que senadores de todos los partidos aprobaron en plenaria prohibir la exploración y explotación de páramos. Se busca proteger el ecosistema en la cadena montañosa. El proyecto busca elevar como norma constitucional la prohibición de adelantar la exploración y explotación de minerales, de metales y de hidrocarburos en toda la cadena de páramos en el país. Y consideramos que esa prohibición de la exploración y explotación de minerales de los páramos lo que hace es garantizar la supervivencia de nuestro país. Aseguran los senadores, los páramos son ecosistemas fundamentales para el equilibrio ecológico y la regulación hídrica. Este proyecto es importante porque Colombia posee el 49% de los ecosistemas páramos del mundo, porque es una fuente de agua y porque así se protegen especies endémicas. Afirman los congresistas que la degradación ambiental de los páramos tiene efectos irreversibles en este ecosistema que se ve amenazado ante la explotación de minerales y de hidrocarburos. 665 especies de plantas están en amenaza de extinción y que además de eso 284 especies de animales que están en esta zona de páramos, el 41% están en peligro crítico. La premisa, proteger los páramos, esas fábricas de agua que proveen el 70% del preciado líquido que se consume en el país. Ese es el compromiso férreo de los senadores. Y decirle al país que estamos aquí todos firmes para proteger toda la cadena de páramos, porque este acto legislativo no tiene que ver solamente con el páramo de Santurbán y lo que afecta con la explotación minera, es toda la cadena, son los 37 páramos de Colombia. Este proyecto pasará a ser discutido en la Cámara de Representantes, donde se espera sea aprobado por unanimidad. Autoridades en Cartagena denunciaron ecocidio en la Ciénaga de la Virgen después de registrar deforestación de varias hectáreas de manglar. Senadores piden control y vigilancia para mitigar el impacto en el ecosistema. La Ciénaga de la Virgen al norte de Cartagena está en cuidados intensivos tras la deforestación de 51.4 hectáreas de manglar pobladas de anfibios, mamíferos, pájaros, reptiles e insectos. Frente a este panorama, senadores advierten por el grave impacto ambiental de la laguna costera. Muy dañina la destrucción de los manglares, tanto en la costa norte de Colombia como en la costa pacífica, porque esa especie vegetal maravillosa le sirve de alojamiento a distintas especies. El panorama no puede ser más desolador. Piedras, tablas, basuras y hasta colchones viejos son los elementos que se ven a su alrededor y que, según las autoridades ambientales de la zona, son consecuencia de acciones realizadas por urbanizadores ilegales que insisten en rellenar la Ciénaga de la Virgen para luego lotearla. Se encuentran en grave peligro de extinción debido al cambio de cobertura y uso del suelo de sus alrededores, lo que ha provocado una disminución de la extensión de los bosques inundables y un aumento de la exportación de sedimentos hacia el mar. Para algunos ambientalistas, esa deforestación también genera un nuevo cinturón de miseria. Sin embargo, agremiaciones como Azocaimán trabajan para devolverle el espacio al ecosistema y preservar la vida de las especies de flora y fauna. Azocaimán es una asociación que se conforma de 18 antiguos cazadores. Somos conservacionistas del caimán aguja en la bahía de Zispatá. Estas actividades las desarrollamos desde el año 2002. Ya hemos liberado más de 15.000 cocodrilos al ecosistema. Los senadores realizan un llamado al Ministerio del Medio Ambiente para generar políticas y proyectos que protejan los manglares.
Hace un mes, los colombianos retornaron a las playas con medidas de bioseguridad en la región Caribe y la costa pacífica. Esto para reactivar el turismo. ¿Cómo avanza esa reapertura y qué recomiendan desde el Senado para evitar un rebrote por COVID? Aquí les contamos. Aunque Colombia fue elegida como mejor destino para el turismo en 2020, según un ranking de la Asociación de Tour Operadores de los Estados Unidos, la coyuntura generada por la pandemia ha cambiado el panorama. Desde el Senado le pidieron a las alcaldías reforzar las medidas de bioseguridad para evitar un rebrote de COVID-19 debido al flujo de turistas que se puede presentar en playas, ríos y otros sitios de interés durante los próximos días festivos. Yo no tengo nada contra la reapertura de las playas ni contra la reapertura económica. Lo que pasa es que todo esto debería hacerse de la mano de rastrear el virus. En las playas de Moñito, San Bernardo del Viento y San Antero, aquí en Córdoba, han dispuesto desinfección de vehículos, control de aforo no superior a 840 personas, señalización de módulos, uso de espacios y lavamanos portátiles para la bioseguridad de los bañistas. Nuestro principal objetivo fue la preparación y la organización para hacer la apertura de Playa Blanca, de hacer la apertura Playa Piloto y obviamente siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud en su resolución 1538. Algunos senadores destacan el control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad, pero le insisten a los turistas nacionales y extranjeros extremar los autocuidados para evitar nuevas cuarentenas. Estamos seguros de que en destinos turísticos como Boyacá, por ejemplo, tendremos la capacidad de aplicar todas las medidas de bioseguridad para crear confianza y para que muchas personas puedan visitarnos. Viajar por Colombia, afirman los senadores, será una gran forma de contribuir a la reactivación económica de cientos de familias que viven del turismo, teniendo en cuenta que en el 2019 el sector generó 16.9 millones de empleos. Los restaurantes, las agencias de viajes, las aerolíneas y los hoteles, entre otros sectores del turismo, han tenido millonarias pérdidas por causa de la pandemia. Para hacerle frente a esta situación, desde la Comisión Sexta debaten reformas a la ley del sector para beneficiar y reactivar este importante renglón de la economía. El panorama del sector turístico no es alentador. Según lo mencionaron senadores de la Comisión Sexta, las pérdidas alcanzan los 18 billones de pesos y son miles las familias que han perdido sus ingresos a causa de la pandemia. Se han perdido 34.000 empleos de los 110.000 que generaba el sector antes de la pandemia. En el subsector de restaurantes, Acodres nos ha dicho en las diferentes audiencias, foros, reuniones, que de los más de 90.000 restaurantes a la fecha, alrededor de 41.000 han cerrado. Ante esta situación, el Senado debate y tramita una reforma a la actual ley de turismo. El objetivo, lograr la recuperación y reactivación de la hotelería, agencias de viajes, restaurantes, aerolíneas, transportadores terrestres, operadores turísticos y otros actores del sector. La reducción del IVA del 19 al 5% para tiquetes aéreos de pasajeros, servicios conexos como las maletas, mascotas y la tarifa administrativa asociada a la comercialización de los mismos. Y también los estímulos tributarios territoriales. La norma contempla tarifa 0% en el Impuesto Nacional al Consumo para restaurantes y bares hasta el 31 de diciembre de 2021. Además, elimina la sanción para la renovación del Registro Nacional del Turismo hasta marzo de 2021. Desde el gobierno esperan lograr la aprobación de esta iniciativa antes de finalizar el año, con el fin de que este paquete de estímulos empiece a funcionar el primer trimestre de 2021. ¿Por qué creo que este es un tema clave? No solamente por lo coyuntural, y por lo coyuntural creo que sin duda alguna el gobierno dio un avance importante al declarar el mensaje de urgencia. La primera vez que a un proyecto de ley de turismo se le da mensaje de urgencia. Y se hizo así por la necesidad urgente y sentida que en este momento tenían los actores del sector. Suspender el pago de la sobretasa de energía para prestadores turísticos y la exclusión del IVA para el pago de servicios de alojamiento son otras de las medidas que contempla el proyecto. La Comisión de la Mujer creó el premio Policarpa Salabarrieta para reconocer a las organizaciones civiles, sociales, privadas y públicas que realicen acciones en defensa de la violencia de género. En esta nota les contamos cómo postularse. El COVID-19 no es el único virus que han sufrido las mujeres y niñas durante la pandemia. Según cifras de la Alta Consejería para la Mujer, en las primeras 4 semanas, después de decretada la cuarentena obligatoria, se incrementaron en un 170% los reportes de violencia intrafamiliar contra las mujeres.
Ante esta problemática, la Comisión de la Mujer busca premiar con la orden Policarpa Salabarrieta a organizaciones que estén realizando trabajos con mujeres que hayan sido víctimas de la violencia durante la pandemia. Queremos hacer un reconocimiento y visibilizar los esfuerzos realizados por organizaciones sociales, privadas y o públicas que con sus iniciativas y acciones durante la pandemia han contribuido en la erradicación de la violencia contra la mujer. El llamado es que quienes hayan materializado acciones de impacto hacia mujeres víctimas de violencia se postulen al premio antes del 6 de noviembre al correo electrónico comisiondelamujer@senado.gov.co. Los requisitos para postularse se pueden consultar en las redes sociales: Instagram, Comisión de la Mujer Col, Twitter, @Comisión Mujer Co y en Facebook, @Comisión Mujer Colombia. La premiación se realizará el 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con 104 votos a favor fue reelegida la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca Raimi. Senadores destacaron su gestión y le invitaron a seguir trabajando en la modernización de la corporación en medio de la pandemia. La abogada vallecaucana Astrid Salamanca, con más de 20 años de experiencia profesional, magíster en Derecho Público para la Gestión Administrativa y especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas, Cooperación Internacional, Gerencia Social y Derecho Comercial, fue reelegida como directora administrativa del Senado por 2 años más. Senadores destacaron su trabajo en la corporación para enfrentar la contingencia de la pandemia y junto a la mesa directiva coordinar con la ARL el trabajo de los senadores de manera semipresencial. Hoy en medio de esta situación que estamos viviendo por la pandemia ha demostrado esa capacidad de liderazgo y no ha permitido que el Senado pare. Por el contrario, ha innovado. De su gestión se destaca la reducción de gastos de funcionamiento por 3.600 millones de pesos en el primer semestre del 2020. Es una mujer idónea, una mujer competente, una mujer capaz, con todas las cualificaciones y todas las competencias para poder dirigir la dirección administrativa del Senado. Los avances logrados para aportar a la protección del medio ambiente, como la implementación de equipos de bajo consumo de agua y los paneles solares, son otros de los logros. La labor que ella ha desempeñado durante este tiempo ha sido una labor ingente, una labor seria, pero sobre todo sensible y comprometida con el Senado de la República. Tendremos grandes e importantes retos en materia de seguridad, infraestructura y renovación tecnológica, aparte de la mejora continua que lleva siempre a la excelencia. Todo esto lo haremos de mano de nuestros honorables senadores, nuestros servidores públicos y nuestros contratistas, quienes siempre nos han apoyado. La directora administrativa tendrá como reto en este nuevo periodo la modernización de la entidad, el fortalecimiento del teletrabajo y la adecuación física y tecnológica de las instalaciones para sesiones mixtas y remotas. Un proyecto busca que en temporada de veda los pescadores artesanales reciban beneficios económicos. La iniciativa promueve la protección de los ecosistemas y el mayor provecho de los recursos naturales. En Colombia existe un sitio que extranjeros y nacionales reconocen como un paraíso para alejarse del ruido y la monotonía. Se llama la Bahía de Taganga y está a pocos minutos de Santa Marta. Taganga, en el departamento de Magdalena, tiene 5.000 habitantes, cuya actividad tradicional ha sido la pesca y también el turismo, convirtiendo esta bahía en un destino excepcional. Allí existe la tradición más antigua de pescadores, quienes en una panga y con un chinchorro especial hacen una faena en alta mar. La pesca de chinchorro es una pesca originaria indígena de los Taganga. Es una pesca solidaria, es una pesca que se vuelve comunitaria al final. Por este motivo, desde el Senado se busca que esta pesca se declare patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Este proceso ha garantizado durante generaciones, siglos, ¿sí?, que la pesca no se agote, que la pesca se recupere, que los periodos de veda se respeten, y hoy un buen porcentaje de la población viven de ese sustento que yo creo que hay que preservar. Para la época de veda, cuando se restringe la actividad pesquera, la iniciativa plantea que el Estado subsidie un mínimo vital para el pescador y sus familias. Quiero resaltar que en el proyecto se mencione que se les va a brindar ayudas y subsidios para que tengan la oportunidad de acceder
a cadenas de frío y que de esta manera puedan proteger y conservar su pesca. El chinchorro es un instrumento de pesca estacionario utilizado por esta población. Su apariencia es de una red que se divide en varias partes, las cuales cumplen una función para atrapar los peces. Al declarar la pesca como patrimonio inmaterial, se va a garantizar la veda de las especies en extinción. A estos beneficios podrían acceder todos los pescadores registrados en las organizaciones de pescadores de la región. El proyecto establece que el Ministerio de Agricultura junto con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca garanticen la compra y comercialización de la pesca realizada por los pescadores y chinchorreros en Taganga, Magdalena. Un trino. El del presidente del Congreso, Arturo Char Chalhub, del partido Cambio Radical, en la cuenta Arturo Char C. En una provechosa reunión con el embajador de Israel, Cristian Cantor, y el acompañamiento del presidente del Parlamento israelí, Yariv Levin, conversamos acerca de asuntos económicos, sociales, comerciales y de cooperación entre los dos países. Y el del senador Ernesto Macías Tobar, del partido Centro Democrático, en la cuenta @ErnestoMacíasT. Alemania, Francia, España y otros países del mundo están regresando a medidas extremas por una nueva ola del COVID. La responsabilidad es nuestra. Tenemos que aumentar los cuidados individuales y colectivos. Uno de los gremios más afectados por la pandemia ha sido el de los artistas. Por eso, desde el Senado se tramita un proyecto para formalizarlos y brindarles más apoyo. Con coplas y cantos, ellos piden más beneficios y subsidios. Con esta nota, los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. ¿Y quién no ha gozado de un buen grupo musical? Unos mariachis en compañía de amigos y familiares. Pues bien, son ellos, unos de los sectores más afectados por la pandemia. Antes hacían conciertos en escenarios, bares, festivales, muchos constituidos como empresas. Y hoy solo les toca el rebusque, de casa en casa o tocando al aire libre, esperando que alguien incentive económicamente su trabajo. Lo que estamos haciendo son serenatas de balcón, pero es por el corazón de las personas que lo que quieran regalarnos a nosotros para nosotros llevar a nuestros hogares. Yo sé bien que estoy afuera. Por eso desde el Senado se busca formalizar y organizar el gremio de los artistas musicales, una iniciativa que estructurará una base de datos para saber dónde están ubicados y por la pandemia catalogarlos como población vulnerable. Queremos darle ese acompañamiento, esas garantías laborales a todos los artistas locales. Vemos tristemente cómo en las ferias y fiestas, en las regiones, contratan o gastan millonadas en artistas internacionales, dejando o ignorando al artista local. También se promueve la profesionalización, el emprendimiento, la protección de la industria musical y que vuelva a las aulas la cátedra de música. Y tener ese acompañamiento para ser grandes artistas, queremos darle garantías y un gran acompañamiento laboral a los artistas colombianos locales. Qué bueno sería que volviera la cátedra de la música a todos los colegios, para que de esta manera ayudemos a fortalecer la cultura, el folclore de nuestro país. Otro aspecto luego de la formalización es que los músicos aporten a salud y pensión. De lo contrario, cuenten con la prioridad de ser incluidos en el CISBEN. Para mí esto es un buen proyecto y ojalá que se haga realidad pronto. El proyecto de ley contempla igualmente los recursos para el fomento de vivienda subsidiada. Los ministerios de Cultura y de las Tecnologías de las Comunicaciones serán los encargados de impulsar y gestionar con senadores de la Comisión Sexta esta iniciativa para que la música vuelva a sonar por todo lo alto y ellos sigan deleitando el oído de los colombianos. Pero sigo siendo el rey. Dios me los bendiga. Bendiciones.